La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy vamos a responder a una pregunta que ha preocupado al hombre durante milenios. ¿Es justo Dios? Por un lado, vemos gente que vive lujosamente en esta tierra, con alimento abundante, hogares amplios donde vivir y buena salud. Por otro lado, vemos niños hambrientos, gente viviendo en viviendas de cartón, sin sistemas sanitarios y enfermedades epidémicas. ¿Dónde está la justicia en todo esto? En otro nivel, muchos profesos cristianos creen que serán recompensados después de la muerte, y que aquellos que durante sus vidas no aceptaron a Cristo irán a un infierno incandescente a sufrir por el resto de la eternidad. ¿Pero es esto algo justo? ¿Se les ha dado a todos una oportunidad justa? Consideremos aquellos que nunca oyeron de Cristo. ¿Y qué hay de los bebés que mueren, que nunca entendieron el amor de Dios, cómo podrían elegir su camino? ¿Y qué hay de aquellos que no nacieron en un hogar cristiano? ¿No se encuentran estos en desventaja? ¿No tienen uno de estos mayor ventaja que el otro de aceptar a Cristo? La Biblia declara que Dios es justo y enseña una verdad que muy pocos entienden, y nos da esperanza por nuestros amigos no salvos, familiares y seres amados que quizás no sean creyentes ahora, y ofrece esperanza por los pequeños que han muerto tan jóvenes. Estos no están perdidos por siempre. Acompáñenos y prepárese para una gran sorpresa. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana, donde hoy exploraremos la pregunta si Dios es justo. ¿Le está dando Dios a cada uno una justa oportunidad para la vida eterna? ¿Existe esperanza para aquellos que no han sido salvos? Yo crecí en un típico hogar de creencia protestante. Cuando era niño, mis padres me llevaron a la escuela dominical. Yo no era tan religioso, pero prefería apostar a lo seguro, como se suele decir. No estaba tan entusiasmado en ir al cielo, pero el otro lugar del que se hablaba, si no me portaba bien, me daba un poco de miedo. Así que por las dudas, intenté ser religioso y hacer lo que pensé que estaba bien. Una noche me disturbó un pensamiento en la cama. Aunque mis padres eran personas buenas y decentes, ellos no iban a la iglesia. ¿Sería posible que no fueran a ser salvos y que en cambio fueran al infierno y se quemaran por siempre agonizando de dolor y sufrimiento? No pude llegar a otra conclusión que esto es lo que sucedería, y esto me dejó en lágrimas. Años más tarde, después de haber ellos fallecido, yo ya no tenía miedo de que hayan terminado en tal lugar de tormento eterno. No porque se hayan hecho cristianos, sino por haber yo entendido mejor lo que la Biblia realmente enseña. Aunque sí existe un verdadero fuego que quemará por completo a los inicuos. Esto está en la Biblia. Pero yo entendí que la Biblia, además, da esperanza para los millones de seres humanos engañados, que vivieron sin el entendimiento de Dios y de su plan para la humanidad. En la introducción de ¿Es este el único día de salvación?, escrito por el Dr. Roderick Meredith, él formula estas provocadoras preguntas. ¿Qué pasará con los billones de seres humanos quienes nunca conocieron al verdadero Dios, quienes nunca aceptaron ninguna forma de cristiandad?
¿Están ellos condenados para siempre a ser quemados en el infierno o a las tinieblas de afuera por toda la eternidad? ¿Cuál es la verdadera respuesta a estas preguntas? Pensemos en los billones que nunca oyeron hablar de Jesucristo. ¿Y qué hay de los niños que mueren prematuramente? ¿Y qué hay de aquellos que nunca oyeron hablar de Cristo y que les fue enseñado desde niños a adorar a alguna otra deidad? Consideremos a aquellos que les fue inculcado desde pequeños a creer que somos el resultado de un ciego proceso evolutivo y que ven a la gente religiosa como unos pobres supersticiosos y engañados. Nuevamente la pregunta, ¿es justo Dios? ¿Hace acepción de personas? ¿Les fue dado o les será dado a cada uno una justa oportunidad? Ahora, si alguien nunca ha oído de Jesucristo, los Hechos capítulo 4 versículo 12 nos presenta un muy serio problema. Dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». El contexto de este pasaje demuestra que el nombre en cuestión es el de Jesucristo. Así que, si no hay otra forma de ser salvos de la muerte eterna que por el nombre de Jesucristo, ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon de Jesucristo? Hace algunos años vino un técnico a nuestra casa a reparar un artefacto electrodoméstico. De algún modo salió la conversación de este tema, y él mantenía que cada uno está siendo llamado hoy, y que cada uno será, ya sea salvo o perdido durante su vida. Cuando intenté explicarle que millones de personas han vivido y han muerto y nunca oyeron hablar de Jesucristo, su respuesta simplemente fue, bueno, si hubiesen querido saberlo, Dios les hubiese encontrado la manera. Por supuesto, esto no tiene sentido, ni concuerda con lo que dice la Escritura. Notemos Romanos capítulo 10, comenzando en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La lógica confirma esto. Consideremos a un hombre que murió en la selva amazónica solo unos días después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Él no pudo haber tenido conocimiento del hecho. ¿Estará perdido para siempre, sin haber tenido oportunidad de aceptar la sangre derramada de Cristo por sus pecados? Además, será condenado a un lugar de increíble tormento para agonizar de dolor por toda la eternidad. ¿Por qué, si Dios realmente existe, no le dio una oportunidad? ¿Es Dios injusto? ¿O es tan débil que no puede salvar a este hombre y a billones como él? Considerémoslo. Si Dios está luchando contra Satanás para ganar almas, el diablo debe estar ganando, porque hay más gente no salva que gente salva de cualquier forma que lo miremos. ¿Pero es este el caso? ¿O existe alguna otra explicación dada en la Biblia? Y la respuesta es sí que la hay. Consideremos cómo muchos ven el tema de la salvación cristiana. Hay muchos ejemplos de lo que se conoce como la oración del pecador, pero aquí tenemos una que resume bastante bien a la mayoría de todas ellas. ¿Cómo ser salvo por Jesús? Queridos amigos, simplemente arrepiéntanse de sus pecados. Simplemente digan, Jesús, perdóname por mis pecados. Y clame a Jesús para que salve su alma. Diga, Jesús, sálvame. Es así de simple como Dios hizo la salvación para nosotros. ¿No es esto maravilloso? Si usted le ha clamado a Jesús y lo hizo de todo corazón, Él es fiel para salvarlo. ¿Pero es esto todo lo que lleva? ¿Es esta la respuesta que dio el apóstol Pedro cuando le fue preguntado en su momento qué había que hacer? Veamos la respuesta de Pedro en los Hechos capítulo 2. Era el día de Pentecostés, algunas semanas después de la crucifixión de Jesús. Pedro estaba concluyendo su sermón frente a una multitud que fue reunida milagrosamente. Y él los convenció de haber matado a Jesús. Ahora leamos lo que aconteció.
Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizarse? ¿Y por qué el don del Espíritu Santo? Esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es lo que Dios realmente está buscando en nuestras vidas? Nuevamente citando el libro del Dr. Meredith en el tema de la salvación, leemos: no se trata simplemente de aceptar a Jesús en alguna ceremonia llena de emoción. No es cuestión de unirse a una iglesia. Se trata de someterse totalmente al Dios de la Biblia mediante una relación personal con el verdadero Jesucristo. Es entregarse sinceramente de corazón, de mente y voluntad, de manera que Jesucristo, como sumo sacerdote, pueda vivir su vida en el individuo. Como lo dice el apóstol Pablo por inspiración divina: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para ver el programa de hoy, o para ordenar la oferta gratuita, o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. Dios está llevando a cabo un plan. Es un plan justo y tiene un propósito para nosotros, que comprende más que solamente decir un par de palabras mágicas, no importa qué tan sinceramente sean enunciadas. La vida cristiana es una vida de adoptar el carácter de Dios, porque Dios tiene un gran plan y propósito para cada uno de nosotros, y comprende más que solo ir al cielo para jubilarse eternamente. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los puso en un hermoso jardín lleno de árboles que daban frutos de toda clase, de muchos sabores, colores y texturas. Dios les dijo que podían disfrutar de cualquiera de ellos, excepto por uno, y que si comían de ese fruto prohibido, se traerían a sí mismos la penalidad de la muerte. Como sabe todo estudiante bíblico, Adán y Eva eligieron del fruto prohibido, y por sus acciones declararon el querer determinar por cuenta propia lo que está bien y lo que está mal. Y el resultado de elegir el árbol de la ciencia del bien y del mal es haber sido expulsados del jardín del Edén. Dios básicamente los dejó que hicieran lo que les plazca, y desde entonces, todo lo que el hombre ha creado ha sido una mezcla entre el bien y el mal, y toda la iniquidad, la angustia y el sufrimiento que vemos alrededor nuestro es el resultado de las decisiones que nosotros como seres humanos hemos hecho. Dios quiere que aprendamos que cuando elegimos hacerlo de nuestro modo, hay trágicas consecuencias. Pero por otro lado, Él tiene un plan, que cuando sea concluido, incluirá haberle dado una justa oportunidad a cada uno. Y veremos este plan desarrollado en lo que queda del programa. Un error crítico al entender la Biblia es no conocer lo que sucedió cuando nuestros ancestros decidieron hacer las cosas por su cuenta, en vez de haber escuchado a su Creador. Desde ese entonces, el ser humano en general ha sido separado del árbol de la vida, en otras palabras, separado de Dios. Esa es la razón por la cual tan poco se entiende en la Biblia. Otro error crítico es pensar que Jesús vino para salvar a todo el mundo ahora. Recuerdo que en una ocasión estaba atendiendo una clase dominical cuando tenía aproximadamente 12 años. Uno de los estudiantes hizo una pregunta: ¿por qué hablaba Jesús en parábolas? Todavía recuerdo la respuesta. Le fue dicho: porque la gente en ese entonces eran pescadores, pastores y campesinos, y Jesús les hablaba en un lenguaje que ellos pudieran entender. Para un niño de 12 años, sonó como una buena respuesta, pero se presentó un problema, y podemos decir que fue un gran problema. La respuesta estaba totalmente errada. La forma de saber que estaba errada es porque Jesús nos dice que estaba errada. Notemos cómo le fue hecha la misma pregunta a él por los discípulos en Mateo 13. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Notemos qué distinta fue la respuesta de Jesús de la que dio el maestro de la escuela dominical.
Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. El Evangelio paralelo de Marcos lo deja bien en claro. Marcos 4. Y le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Consideremos otro enunciado de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Entonces vemos que Jesús le hablaba a la gente en parábolas para esconder el significado. Solo los discípulos y aquellos que Dios decide les es dado el entendimiento de los misterios del reino de Dios. ¿Pero significa esto que Dios es injusto y que no le importa lo que le pase a los demás? No, para nada. Dejemos que la Biblia nos explique. Primera de Timoteo capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en segunda de Pedro 3. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es evidente que el propósito a largo plazo de Dios es que cada ser humano que haya vivido tenga posibilidad de llegar al conocimiento de la verdad, tenga posibilidad de arrepentirse de sus pecados y tenga un lugar en el reino de Dios. Pero si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Y cómo? La Biblia habla de más de un periodo de juicio y más de una resurrección de la muerte. Notemos que no toda la gente está atravesando un juicio ahora, durante esta vida. En el próximo pasaje, Jesús reprende a ciudades de Israel donde ha hecho grandes milagros y compara la reacción de ellos con varias ciudades gentiles. Mateo 11. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Los habitantes gentiles de Tiro y de Sidón no conocían al Dios de Israel. Pero Jesús les dijo que vendría un día de juicio, cuando tendrían mejor oportunidad que los judíos de ese entonces. Muchos asumen que juicio significa sentencia, pero esto no es necesariamente el caso. La Biblia muchas veces usa el término como un tiempo para probarnos a nosotros mismos, algo que toma lugar con el transcurso del tiempo. Notemos cómo es usado juicio en el siguiente pasaje, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, juicio es un proceso continuo para la gente de Dios. Notemos además que comienza por nosotros. En el caso de la antigua población de Tiro, Sidón y Sodoma, va a llegar un día de juicio, todavía en el futuro. Y como vimos en el Evangelio de Mateo, si hubiesen visto los milagros de Jesús, se hubiesen arrepentido. Apocalipsis confirma que hay más de un día de juicio. Apocalipsis 20. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora notemos cuidadosamente lo que revela el próximo versículo. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vemos que los que son de Cristo serán resucitados a la vida a su retorno, en lo que es llamado la primera resurrección. Y si hay una primera resurrección, tiene que haber por lo menos una segunda resurrección. Como veremos a continuación, los que son de Cristo durante esta vida entrarán en lo que es llamado la primera resurrección para reinar esta tierra con Cristo. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son de Cristo en su venida? ¿Estarán perdidos para siempre? Recordemos que nos es dicho en Apocalipsis 20, versículo 5, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que, ¿qué pasa al final del reinado de los 1000 años de Jesús en esta tierra? Nos es dicho en el versículo 7 que Satanás será suelto de su prisión para engañar a las naciones nuevamente. Por supuesto, él y los que le siguen serán vencidos, pero ¿qué pasará después? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí vemos los libros siendo abiertos. Muchos creen que estos son libros escritos con el registro de la vida de aquellos que son resucitados y que serán juzgados por su vida pasada. Pero ¿tiene sentido esto? Ya hemos visto que aquellos que son de Cristo serán resucitados en su venida 1000 años antes. El hecho de que estos no están en la primera resurrección nos dice que no eran de Cristo durante esta vida. Y existen dos hechos en que estos versículos generalmente son omitidos. Primero, como hemos visto anteriormente en el programa, el hombre fue separado del árbol de la vida. Inclusive Jesús hablaba en parábolas para esconder el significado. En este sentido, los libros, o sea, la Biblia, ha sido cerrada para ellos. Pero aquí vemos esta colección de increíbles libros abiertos ante ellos. Segundo, el libro de la vida también es abierto, no cerrado. Estas son personas que pasarán por un periodo de juicio con la oportunidad de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida de Cristo. Estos son los millones y millones que vivieron durante todo este tiempo y nunca escucharon el nombre de Cristo. O si lo oyeron, estaban engañados por la habilidad del diablo y nunca entendieron. Como enunció Pablo, que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente. El profeta Ezequiel describe esta resurrección en detalle, en una de las profecías más notables de la Biblia. A veces es referido como el valle de los huesos secos. Veamos entonces de quiénes son estos huesos. Ezequiel 37. Y la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Eterno, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos, y por cierto, secos en gran manera, indicando que estuvieron muertos durante mucho tiempo. Y luego viene la pregunta importante. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta fue, así dice el Eterno Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Consideremos que aquí se está refiriendo a una resurrección a la vida física. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La Biblia indica que primero Dios trabajó con Israel, y después con otras naciones. Notemos que estas no son personas que piensan que entraron en el reino de Dios, sino gente que piensa que está perdida. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Notemos además que solamente después de haber sido resucitados a la vida física, es que pasan a conocer a Dios y reciben de su Espíritu. Versículo 13. Y entonces sabréis que yo soy el Eterno, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y entonces sabréis que yo el Eterno hablé, y lo hice, dice el Señor. Esta es gente que no conoció a Dios durante sus vidas, ya sea porque nunca escucharon de Jesucristo, o porque estaban tan engañados que no podían entender.
Recordemos, amigos, una persona engañada no sabe que está engañada, o si no, no estaría engañada. Dios es justo y le va a dar a cada uno una posibilidad para hacer una decisión consciente. Francamente, muchos de nuestros familiares y amigos están cortados del árbol de la vida en este momento. Verdaderamente no entienden porque Dios no les ha abierto la mente. Es posible que lo haga durante esta vida. Pero si no, llegará el momento cuando serán resucitados del sepulcro y les será dada una genuina oportunidad para elegir. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Esto no es una segunda chance, sino la primera posibilidad de que conozcan a Dios. La Biblia explica el plan de Dios para toda la humanidad, para los engañados, para los pequeños niños que murieron prematuramente, y para aquellos que nunca oyeron hablar de Cristo. Así es, Dios es justo, y nos dice que todo el sufrimiento de esta vida no se compara con la recompensa que tiene reservada para nosotros. Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Llegará el tiempo cuando Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Si usted es llamado en este tiempo y le gustaría conocer más acerca de este apasionante tema de esperanza, visite nuestro sitio web mundomañana.org y asegúrese de regresar la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar para aprender más acerca de la esperanza que vendrá en el mundo de mañana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.